Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es y pueden encontrarnos también en el podcast de Radio María. Hoy, 22 de abril, la Iglesia celebra a San Cayo Papa. Nacido en Salona, en la actual Dalmacia, fue el 28º Papa, desde el 283 hasta su muerte. San Cayo era sobrino del emperador Diocleciano. Este parentesco le permitió trasladarse a Roma bajo la protección imperial, donde la tradición dice que residió en una casa lindante con la de su hermano San Gavino y la hija de éste, Santa Susana. Aprovechando que su pontificado se desarrolló en un periodo libre de persecuciones, Cayo dedicó sus esfuerzos a delimitar las instituciones de la Iglesia, apoyando las escuelas de Alejandría y Antioquía. También estableció que nadie podía ser nombrado obispo sin antes haber pasado por los grados de hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. Murió poco antes de desatarse la última y más terrible persecución que habría de abatirse contra los cristianos. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Cayo Papa, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, para que proteja a todos los hermanos que se lanzan a cruzar el mar en pateras para buscar un futuro entre nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer, santificado sea tu nombre, y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino, y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Suspende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Que se enferme lo bonito, los cristianos ni el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor. Amén. Queridos amigos, afortunadamente hay infinidad de personas dedicadas a la atención de los hermanos inmigrantes que han decidido embarcarse en un proceso migratorio exigido por las pésimas condiciones de vida que tienen en su país de origen. Hay muchísimas personas, héroes sin duda, que entregan lo mejor de su vida para que estos hermanos puedan mejorar sus expectativas.
Unos lo hacen aquí, cuando llegan, y otros lo realizan allí, contribuyendo a que no tengan que salir. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a estos gigantes. Senza forza e senza fiato, ferma che piano ferma l'uto volo, fermiti un poco a parlare con mio, ferma che piano fermiti un poco, che lo respiro ti taglia la via, ferma che piano fermiti. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Tenemos en los estudios centrales de Radio María en Madrid a dos invitados muy especiales, Carlota Sánchez y Ramón Enciso. Ambos están muy implicados en ayudar en la misión que las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa tienen en Liberia. Carlota, Ramón, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es muy bonito veros aquí, dos jóvenes, exultantemente jóvenes, en un sábado por la tarde cuando a uno la vida le ofrece tantas propuestas más sugerentes que sentarse en un programa de radio, ¿no? Contadme cómo surge vuestra implicación con este país, con Liberia, y con las misioneras de la Caridad. Ramón, tú eres el culpable de esto, ¿no? Bueno, el culpable es el de arriba, pero todo empieza un poco en 2008, cuando pues mi padre le destinan y se va allí a trabajar pues eso, a Liberia, un país muy pobre que se encuentra en el oeste de África. Y bueno, no es hasta el año 2011, las navidades de 2011 a 2012, cuando decidimos ir mi familia y yo. Tengo dos hermanas, una mayor y una pequeña, y también mi madre. Pues fuimos ahí a visitarle, a ver el país del que mi padre siempre hablaba maravillas. Y bueno, cuando llegamos, pues conocimos, que mi padre ya le conocía, pero bueno, conocimos toda la familia a fondo al padre Miguel Pajares, de los hermanos de San Juan de Dios, que estaba ahí trabajando en el Hospital Católico, y bueno, y nos enseñó pues la labor que hay en ese país, la necesidad que hay, y sobre todo pues toda su belleza a fondo. Y pues desde el primer momento nos enamoró, y desde entonces no hemos dejado de ir. De hecho, ya no hay quien nos eche, y bueno, pues tenemos la suerte de que este regalo que Dios nos ha dado pues lo podemos compartir con los demás, y entre ellos pues una persona que venía con nosotros es Carlota. ¿Qué cuenta? Sí, no, efectivamente yo entro así un poco en Liberia, conocía a la familia de la parroquia, aunque ni siquiera les conocía mucho, pero me invitaron y yo dije que sí y les seguiría a cualquier parte. Entonces he estado allí pues en todo lo que hacen ellos en el país. Y Carlota, cuando llegaste a Liberia, ¿no te preguntaste qué hace una chica como yo en un sitio como este? Bueno, un poco, pero en realidad desde el minuto uno estaba fascinada por el país. Bueno, sí, fascinada con todo, con lo que no había visto nunca. Creo que es imposible imaginar tanta pobreza, o sea, no me había hecho para nada la idea. Y entonces me fascinaba y a la vez, a la vez tenía muchísimas ganas de conocerlo más y de meterme a fondo en conocer la cultura, las personas, todo, porque me habían hablado maravillas durante muchísimos meses de Liberia, entonces estaba encantada.
Ramón nos contaba, hacía referencia antes al padre Miguel Pajares, que nuestros oyentes recordarán, fue un médico que falleció aquí en Madrid como consecuencia de la epidemia de ébola que asoló el país hace unos cuantos años. Ramón, ¿cómo es Liberia? ¿Cómo es Liberia? Pues, bueno, como ha dicho Carlota, Liberia es un país muy, muy pobre, en el que pues hay mucho sufrimiento, es una realidad, pero luego, que es algo que hemos aprendido el padre Miguel, te das cuenta de que en verdad es un país lleno de belleza. O sea, una belleza no solo en cómo es el país, naturalmente es una maravilla, sino en la forma de vida que ellos llevan, pues en su día a día, ¿no? Que choca tanto que haya gente que en una situación como la que viven ellos vivan de una manera tan plena, ¿no? Entonces, a ojos del mundo es un país terrible, pero cuando el Señor pues te da su mirada, te das cuenta que es una absoluta maravilla. Os pregunto a los dos, cuando llegasteis allí y visteis aquello, ¿se correspondía de alguna manera con lo que esperabais o fue un choque total para vosotros? Yo para nada, no me lo esperaba para nada así, me esperaba algo muy pobre y sí, un poco dejado, pero para nada ese nivel de pobreza, ese nivel de necesidad, de sufrimiento. Creo que es un nivel de pobreza que de verdad que no se puede imaginar si no lo ves. Yo me hacía esa idea pues de Calcuta me lo imaginaba más o menos así, incluso menos pobre, y fue un shock. La verdad no me lo esperaba para nada. Miguel, o sea, Ramón, tú cuando llegaste allí la primera vez, ¿qué es lo que hiciste? ¿Solamente mirar, recorrer aquello? Pues bueno, yo es verdad que mi primer viaje, pues yo tenía 11 años, o sea, era un niño, que bueno, que lo sigo siendo, pero era muy, muy pequeño. Y es verdad que miraba las cosas con otros ojos, sin duda. Y pues, sin duda mucho choque, porque pues siendo niño, o sea, menos aún te planteas que pueda haber realidades así. Pero es verdad que pues también siendo un niño, pues lo seguía siendo ahí. Entonces pues aparte de ver todo, pues yo jugaba con los niños y seguía llevando la vida de niño, ¿no? Que la verdad es que era una maravilla. ¿A ti qué es lo que más te impactó, Carlota? Al llegar allí, pues los mercados que hay llenos de gente, de basura, llenos de ruido, sí, hay muchísimo ruido. Eso me impactó muchísimo, no hay nada de silencio en todo el país prácticamente. Ramón, ¿tú cuántas veces has vuelto a Liberia? Pues el número exacto no me lo sé, pero normalmente viajamos unas 2 veces al año. Y desde 2012, pues 11 años, pues unas 20 veces. Tu padre ya no trabaja allí, ya regresó. Sí, mi padre sigue ahí, mi padre tiene residencia sí. ahí, pero claro, al tener residencia pues puede pasar X meses aquí. Entonces mi padre sigue ahí y los demás vamos y venimos. ¿Y cómo fue el contacto con las religiosas de la Madre Teresa? Pues, o sea, desde el primer momento, desde los primeros años ya mi padre iba, porque nosotros teníamos contacto con las hermanas de aquí de Madrid. Y aparte el padre Miguel Pajares pues tenía una relación muy, muy cercana con ellas, por supuesto. Y entonces pues empezamos a ir pues sobre todo de la mano del padre Miguel Pajares. Y desde entonces, desde el muy principio, pues vamos a verlas. ¿Cómo era el padre Miguel Pajares? El padre Miguel Pajares era estupendo. Era un hombre con un corazón enorme, con su carácter, que también es necesario para sobrevivir en un país como Liberia, pero con los brazos abiertos a todos y sobre todo con una mirada de amor, ¿no? Porque para amar tanto a un pueblo que igual muchas veces le hacía mucho daño y eran causantes de mucho sufrimiento, él les amaba hasta el extremo, era una pasada. Él podía haber salido de allí cuando empezaron los primeros signos de la epidemia de ébola y sin embargo quiso quedarse con aquella gente, ¿no? Sí. Era un hombre entregado totalmente. Sí. No había quien le echase, de hecho ellos no querían irse, era también pues parte que España les pedía que viniese y ellos pues obedecieron, pero su corazón estaba en Liberia y ahí se quedó. A medida que has ido haciendo viajes, tú ya has ido creciendo, ya no eres ese niño de 11 años que fue la primera vez. En estos últimos años, ¿en qué te implicas trabajando con ellos? Pues
Vamos a distintas misiones. Es verdad que nos apoyamos sobre todo en la Iglesia Católica, que es la que siempre está, la que se mete en el barro y la que da el 101%. Entonces, pues vamos mucho con las Hermanas de la Caridad, también con la comunidad Cenáculo, que tienen ahí un orfanato muy bueno. Luego vamos también con las Hermanas de la Caridad, vamos a la cárcel, a campos de refugiados, y pues eso, tocamos un poco de todo, porque es una realidad que en Liberia hay necesidad allá donde vayas. Carlota, ¿tú cuántos viajes has hecho? Yo he hecho 2. 2. ¿Y cuál ha sido tu función allí con esta gente? Pues yo les seguía, no... ¿Tú seguías Yo seguía a la familia de y a la Ramón, familia? sí, a donde me llevaran. Pero has hecho diversas actividades, te has encontrado sobre todo con gente. Sí, o sea, yo pues eso, iba a los mismos sitios, Cenáculo, Misioneras de la Caridad, y con ellos iba haciendo... Mi formación no es médica ni nada por el estilo, entonces pues a lo que me pidieran, a jugar con los niños, pues a jugar con los niños. Porque tú te dedicas o vas a dedicarte a la educación, ¿no? Has estudiado... ¿Qué es lo que has estudiado? Sí, bueno, yo estudié conservación y restauración, así que nada dedicado a la educación. Pero ahora estás haciendo un máster. Sí, y fue a través de Liberia justo que vi una necesidad enorme de educar a la gente, Sí, o sea, vi ahí mi cantera y dije, bueno, o sea, a partir de ahí, al año siguiente, cuando volví, decidí hacer el máster de profesorado y, bueno, ha sido toda a raíz de eso. Entonces sí, ahora sí que me quiero dedicar a la educación. Nos hablabas, Ramón, del padre Miguel Pajares, de un gigante, un hombre extraordinario, pero también tienes mucha relación allí con las hermanas las hijas de la caridad, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta. Si tuvieras que referirte a una de ellas que te haya impactado especialmente, ¿de quién hablarías? Pues he hablado muchas veces con todos los que han venido y todos los que conocen las hermanas, que es increíble porque son todas iguales. O sea, es muy sorprendente cómo llevan todas ese mismo carisma en las venas, es impresionante. Pero es verdad que igual nosotros... tuvimos mucho contacto con una que se llama Sister Risa, que era estupenda, tenía una vitalidad, una forma de vivir impresionante. Pues muchos milagros ha hecho el Señor a través de sus manos. No sé, era impresionante. Pero de verdad que cada una de ellas pues son, como dices, unas gigantes. Es impresionante. Y de la gente con la que entregas tu trabajo, ¿hay algún rostro que te acompañe permanentemente? ¿Algún niño, alguna mujer, algún hombre con los que has tenido la oportunidad de relacionarte y que te hayas traído su imagen a España con un cariño muy especial? Pues la verdad es que no te sé decir nadie específico. Hemos ido tantos años que siempre hay alguien en cada viaje. Es verdad que todo el mundo llena tu corazón, pero es cierto que siempre hay X personas que te tocan mucho, ¿no? Y es verdad que pues no sería capaz de escoger uno. Pero bueno, por ejemplo, hasta ahora en Semana Santa y pues se me queda mucho grabado en el corazón un enfermo de Casa de las Hermanas de la Caridad que estaba muy muy malito y me acuerdo que yo intentaba hablar con él y al pobre pues estaba tan malo que no podía ni hablar y solo me sonreía, la sonrisa más bonita que he visto en mi vida y claro, pues como para olvidarme de ese hombre, ¿no? O sea, está ahí grabado para siempre. Carlota, a ti te han impresionado muchísimas cosas, pero ¿cuál recordarías con más cariño de todas las que has hecho? Pues es muy difícil elegir, la verdad, una solo. Pero quizá el ir a la cárcel en Semana Santa del año pasado se me queda muy grabado porque fue como acompañar a Cristo en el barro, o sea, verle ahí en tantos rostros. Entonces quizá elegiría eso, pero muy complicado quedarme solo con una. ¿Cómo es la cárcel? Descríbenos un poco. Pues la cárcel es el lugar más horrible que yo he visto nunca. Nada que ver con las nuestras que tienen piscina y nada que ver, esto, nada que ¿no? ver. Sí, es un sitio muy horrible. La verdad que yo no había visto tanta desesperanza, tanta injusticia nunca. Entonces es difícil describir. Es difícil describirlo, no sé si tú, Ramón. Y cuando os sentáis con ellos a hablar, con los reclusos, ¿qué es lo primero que demandan?
Ujú. Pues es sorprendente porque parece muchas veces que lo que te mandan es pues dinero o algo para comer o lo que sea, pero al final entiendes que lo que más demandan es atención y amor, sobre todo, ¿no? Es gente que pues que sufre la indiferencia del mundo sobre ellos, que son los más olvidados, y entonces lo único que quieren es que tú hables con ellos, que le cuentes que eres del Madrid, que vives en tal, y entonces eso es lo que más le gusta a ellos y ellos contarte, ¿no? Entonces, Que les escuches, ¿no? efectivamente. Y también que les cuentes, o sea, que pues eso, que alguien pues también está con ellos, ¿no? Y comparte la vida con ellos. Allí en el trabajo habitual de las personas con las que os habéis encontrado, ¿la inmigración es un sueño para muchos de ellos? Sí, sí, hay muchos que, o sea, constantemente dicen, "Buah, algún día me iré contigo a España", constantemente, pero es verdad que también nosotros le contamos lo que nosotros vivimos en España y lo que vivimos allí, y muchas veces dicen, uy, pues entonces me quedo aquí. O sea, les contáis lo que se van a encontrar aquí si vienen, ¿no? Efectivamente. Porque esto es algo que Sí. no es habitual, sobre todo en los países subsaharianos, que alguien le ponga encima de la mesa una dosis de realismo y le diga, mira, tú si te vas allí, aparte de jugarte la vida en el desierto y en la patera, luego vas a tener que estar una serie de años hasta que puedas regularizar tu situación, ¿no? Sí, efectivamente. Y o sea, por supuesto que eso se lo contamos, pero también le contamos cómo es la vida de un español, cómo es la vida de un liberiano, en vida de verdad, ¿no? En tu forma de vivir, pues nosotros le contamos cómo aquí somos mucho menos libres de lo que son ellos. Y ya solo con eso dicen, uff, pues yo escojo la libertad en mi vida, ¿no? Es una maravilla. Pero es cierto que muchas veces, pues por lo que el mundo te ofrece, les entra un deseo de querer venirse. Carlota, tú, esta reincidencia, porque bueno, a Ramón le viene la cosa, es genética, viene de familia, pero en tu caso esta reincidencia tiene que basarse en algo que te ha cambiado en la vida, ¿no? Bueno, sí, a mí Liberia me ha cambiado por completo. Mi vida aquí es muy diferente desde la primera vez que fui a Liberia. Entonces, bueno, para mí Liberia es un paraíso. Es verdad que es complicado conciliar tanta pobreza con paraíso, pero de verdad que es un sitio en el que yo veo tanta felicidad. O sea, son muchísimo más felices que nosotros y tienen muchísimo menos. Una sencillez de corazón, un todo que a mí me da muchísima envidia. O sea, yo me quiero ir a vivir ahora mismo. Me cogería un vuelo mañana sin vuelta. ¿Y te irías a vivir allí? Sí, encantada. ¿Y tú, Ramón, también? Yo sí, sin pensarlo. Bueno, allí te irías con papá. Y con papá, con mi hermana y con quien quiera. ¿Y tu familia, Carlota, qué te ha dicho? Cuando le planteaste a tu familia, me voy a Liberia con la familia de Ramón, ¿no te miraron con cara extraña? Como diciendo, no hay otro sitio más agradable donde ir. Bueno, la verdad que yo creo que era algo ya anunciado a voces. Yo desde pequeña siempre he querido pues irme a la India, a África, o sea, cualquier sitio me llamaba mucho la atención. Y es verdad que mi madre conoce a Sonia, que es la madre de Ramón, de la parroquia, es muy fan suya, y entonces nos llevaba hablando mucho tiempo de Sonia, entonces era una cosa en casa que yo creo que ya se veía venir. Tanto enamoramiento después del viaje a Liberia creo que no era tan esperado, pero vamos, estas Navidades, la segunda vez que fui, vino mi hermana conmigo, o sea que ya se va a convertir en una cosa familiar. Sí, o sea, sí. que la has contagiado. Sí, ¿Y tu hermana cómo ha vuelto? pues encantada también. También con ganas de reincidir. Sí, sí, sí. Es un sitio que no te deja indiferente, que te atrapa, yo creo. Es impresionante que el tercer mundo y África en general genere adicción, ¿no? Sí. Y Ramón, me contabas que una hermana tuya que ha terminado enfermería se va allí a trabajar. Se fue en septiembre. Lleva ya desde septiembre viviendo. Trabaja en el Hospital Católico. Y bueno, ahora es la jefa de enfermería de pediatría del hospital. Y está ahí, vamos, no la echan ni a patadas. Este hospital que lo gestionan los Hermanos de San Juan de Dios y que se tuvo que cerrar porque fallecieron prácticamente todos cuando el hecho del padre Miguel Pajares con el ébola. ¿El ébola ahora ha sido erradicado o todavía sigue habiendo algún brote? El ébola en Liberia ha sido completamente erradicado.
no ha vuelto a ver nada. Por eso no, porque tiene que producir un poco de hormiguillo en el estómago el decir voy a un sitio donde fíjate lo que ha sucedido, ¿no? Sin duda. Sí, pero ya desde 2013 ya no hay ningún caso. Está bastante libre de ébola. Hay muchos jóvenes de vuestra edad que pueden implicarse en proyectos con ONGs, con congregaciones religiosas, para ir a trabajar parte de su tiempo, sus vacaciones a países del tercer mundo. ¿Vosotros los animaríais? 100%, sin dudarlo, vamos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo los convencerías? Pues es que yo creo que es una experiencia que tiene que vivir todo el mundo, porque experimentar la necesidad que hay, que muchas veces los jóvenes estamos muy en nuestro ombligo, nuestros problemas y tal, creo que viene muy bien salir un poco y ver la riqueza del mundo. O sea, que el mundo es tan bonito, hay tanta belleza que no merece la pena quedarse en su casa. Y los jóvenes además tenemos la suerte de que en general disponemos de más tiempo, que luego el mundo te va atando y es más difícil salir. Pero vosotros en los ambientes, Ramón también estudia, en los ambientes académicos, ¿a los compañeros los veis como receptivos a este tipo de mensajes? Yo creo que sí. Es verdad que igual en un ambiente, pues por ejemplo el que vimos Carota y yo, pues en parroquia, pues es más fácil, ¿no? Pero bueno, yo también tengo un montón de amigos que no están tan cercanos a Dios y siempre en el corazón del hombre siempre hay un deseo de entregar tu vida por alguien, ¿no? Por los demás, ya sea de una manera más directa o indirectamente. Entonces, pues aunque parezca que pase mucho, siempre te preguntan ¿y qué haces? Y tal, guau, qué pasada, ¿no? O sea, siempre hay un deseo muy fuerte ahí de irse. Pues queridos amigos, vamos a hacer un brevísimo alto en nuestro diálogo con Carlota y Ramón y mientras tanto les vamos a regalar a ambos un recuerdo musical. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de héroes que se dejan la vida ayudando a que los hermanos inmigrantes puedan caminar en su proyecto migratorio o puedan desarrollarse mejor en su país de origen y no tengan que emigrar. Ahora tenemos comunicación con una mujer excepcional. Nicole Ndonga es directora general de la Asociación Caribú, es miembro del Consejo Asesor de Casa África e integrante de la Red de Mujeres Lideresas Africanas en Acción. Además de un enorme currículum que nos quitaría una buena parte del programa poder citar. Nicole, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Ángel. Nicole. Hola, muy buenas tardes. Hola, es que te oímos un... Nicole, cuéntanos para empezar, háblanos de la Asociación Caribú. Bueno, la Asociación Caribú es una asociación que fue creado precisamente para dar respuesta a personas migrantes, sobre todo a personas africanas que llegan en España, que están en situación de vulnerabilidad. En nuestras líneas de actuación, si tengo que citar así brevemente, tenemos lo que es la ayuda humanitaria y la integración y la brecha educativa. Entonces tenemos como varios programas para dar respuesta a todo ese tipo de situación que se encuentran las personas que llegan a esa sociedad en situación de vulnerabilidad. Nicole, tú esta asociación la montaste tú cuando llegaste a España
o ya era algo que estaba funcionando a lo que tú te incorporaste? No, es algo que ya que existía. Yo Ya cuando existía. llegué, la asociación fue creada en 1991, que fue declarada de utilidad pública. Yo llegué aquí en España en 1998. Fui también usuaria de la asociación Caribu. ¿Tu origen cuál es, Nicole? Soy de la República Democrática del Congo. Del Congo. Nicole, ¿cómo llegan estas mujeres a vosotros? Porque han hecho un viaje tremendo, ¿no? Para llegar hasta España, hasta Madrid concretamente, que es donde estás. Efectivamente, digamos, no hay un guión único donde podamos decir que todas las mujeres nos llega de tal manera. Es verdad que el porcentaje muy alto de las mujeres que nos llegan nos suelen llegar o en patera o en avión, pero en una situación de vulnerabilidad. Pero también hay mujeres con estudio que vienen a buscar solamente un futuro mejor que nos acerca en la asociación Caribu. Entonces, las mujeres que llegan en avión, digamos, para solamente mejorar su futuro o para sus estudios, su integración es muy rápida. Pero las mujeres que pasan por el camino, que es un camino muy largo, cuando llega, su proceso de integración dura muchísimo más. Sobre todo las que pasan por el vía terrestre, que han sido esclavizadas, sexualizadas, violadas, su integración suele ser muy lenta. Estas mujeres llevan con un daño psicológico importante, ¿no? Efectivamente llega con su mochila, ¿no? Porque siempre hay un motivo que obliga a esas mujeres a poder abandonar sus países, o por cultura que daña un poco la mujer, o por violaciones sexuales, o por huyendo también de guerra. Por lo tanto, cuando pasa por el camino, también no es un camino fácil. Por lo tanto, cuando llega, hay también barreras, que muchas veces son barreras ignoradas, donde tiene que hacer frente, que es vivir dentro de la clandestinidad. Y aquí, como nos llaman, ¿no? En situación ilegal, como personas ilegales. Nicole, háblanos de vuestros programas para atender a estas mujeres. El primero será la de acogerlas, ¿no? Y proporcionarles un lugar donde puedan residir. Pero ¿qué más? ¿Qué planteamiento hacéis con ellas? Desde 2000 impulsamos el Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Hoy día yo diría que es el centro que más mujeres africanas reúnen en toda España, porque no hay un centro que reúne tantas mujeres africanas como el Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Dentro de ese centro trabajamos primero desde las necesidades expresadas. Cada mujer tiene como un proceso, un itinerario que diseñamos, pero tenemos como un programa que engloba un poco lo que es la formación, desde la alfabetización, clase de aprendizaje del idioma, cultura española, limpieza, plancha, todo lo típico que da primero una salida rápida al nivel laboral que muchas mujeres suelen pasar, que es servicio doméstico. Luego también tenemos pisos, que son albergues para mujeres con vulnerabilidad grave, moderada y leve. Dependiendo de cada situación de una persona, pues la indicamos en el albergue que la corresponde. Luego tenemos muchos programas que tengan que ver con género, para cómo trabajar el matrimonio forzoso, el tema de mutilación genital femenina, el tema de prostitución, el tema de trata, todo lo que tenga que ver con violencia que sufren las mujeres, pero también al mismo tiempo las violencias que se sufren en el país receptor, como la violencia laboral, etcétera. Nicole, ¿os llegan mujeres con hijos? Sí, porque tenemos mujeres con niños, incluso con 2 niños. Mujeres que están a lo mejor con una enfermedad grave, no entra rápidamente en la lista de espera por no tener papeles. Luego también tenemos como un convenio muy importante con una congregación donde mandamos a los niños que las madres por una razón no puede cuidar a sus niños de lunes a viernes. Entonces los niños están con esas hermanas que las cuidan perfectamente bien, y los fines de semana los niños están con los padres o la madre únicamente, o están en el albergue.
Nicole, estas mujeres, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo suelen requerir para poder regularizar su situación y poder acceder al mercado laboral? Tenemos que partir primero que hay un porcentaje muy alto de las mujeres que llega en situación de indocumentada. Por lo tanto, no tiene ni pasaporte para poder empadronarse. Porque, como se pueden decir, que hay que tener como demostrar 3 años desde que estás aquí en España para poder buscar un contrato y solicitar los papeles. Es como un círculo vicioso, porque esas mujeres que llegan en patera no tienen pasaporte para poder empadronarse. Por lo tanto, suelen pasar a lo mejor más de un año para poder contactar con sus familias para ver si se le pueden conseguir pasaporte o no. Luego también las embajadas muchas veces no colaboran, por lo tanto es como un freno. Hay que tardan como más de 7, 8 años para poder conseguir legalizar su situación. Hay que pueden tardar 3 años, porque la vía más rápida es o esperar 3 años o, como viene también en situación de vulnerabilidad, pedir asilo. Pero hoy asilo, España es uno de los países que no da asilo político a las personas. Nicole, y las embajadas nos decías que no colaboran. Esto debería ser ilógico, ¿no? Porque son gente de su gente, son paisanos. Deberían dar todas las facilidades para que estas personas que han tenido que salir de su país por las condiciones de vida o por cuestiones de violencia pudieran desarrollarse con facilidad, ¿no? Digamos, muchas veces cuando analizamos el mundo de los políticos no hay coherencia, porque se supone que las embajadas representan los jefes de Estado. Cuando una persona es de tal país, se supone que si tiene problemas debe de recurrir a su embajada, pero muchas veces no es así. De lo mismo también diríamos que se supone que los gobiernos hacen pactos, hay leyes para poder proteger a las personas, pero muchas veces leyéndolo en letras pequeñas son pactos o leyes muchas veces que vulneran más a las personas, deshumanizan a las personas que ayudar a las personas. Entonces las embajadas igual. Nicole, estas mujeres que atendéis, nos hablabas antes de que hay un contingente que vienen bien formadas, pero todas estas, que son muchas más, vienen con un déficit formativo de su país de origen. Algunas vienen con sus estudios, pero estamos hablando aquí también para poder convalidar los títulos es misión imposible. De eso quería hablar, de eso quería que me hablaras, de la convalidación de aquellos que vienen con una formación ya. Porque en España, aparte de Guinea Ecuatorial, los demás países no son colonizados por España. De los 54 países que están en África, solamente es Guinea Ecuatorial que es un país colonizado por España. Por lo tanto, los demás países no tienen nada que ver. La educación también es otra cosa. Pero aún así, también los guineanos tienen el mismo problema. Para poder convalidar tus títulos puede tardar como 2, 3 o 4 años. También es una cantidad de dinero importante que tienes que pagar. Pero eso no significa que pagando ese dinero en un año o en pocos meses te soluciona el problema. No. Además, muchas veces también no te convalida tus estudios al mismo nivel que tú tenías en tu país. Uh-huh. Pierdes también años. Y eso tampoco no te facilita. Es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso largo que también hay que gastar dinero en ese proceso. Es igual tener documento hoy también es un proceso no solamente largo, también un gasto de dinero porque hay fraude ahora, hoy día, como se han digitalizado todo, es un lío. Nicole, tú estás muy implicada en la red de mujeres lideresas africanas en acción y de hecho viajas con frecuencia a países africanos para establecer determinado tipo de trabajos. Ahora, hace poco has estado en Senegal, si no recuerdo mal. Sí. Háblanos de esta relación con otras entidades que trabajan allí. Yo creo que desde la diáspora nos hemos dado cuenta que hacer como una sinergia con África es importante, porque al final venimos de ahí y somos de allí. Aquí estamos viviendo en un país receptor, pero muchas veces también tenemos nuestras barreras. No podemos perder nuestras identidades. Yo estoy aquí en España, pero sigo siendo como congoleña. Entonces, me preocupa también mis hermanas que están en el Congo. Entonces, establecer esa red
nos ayuda un poco a estar al tanto, porque las informaciones que muchas veces nos llega o es vía online y no son informaciones que podemos analizar si es fiable o no es fiable. Por lo tanto, las hermanas que están allí nos pueden decir lo que pasa realmente, porque aquí tenemos voz. Ahí en África no hay libertad de expresión en muchos países, pero aquí sí que podemos hacer incidencia política para poder ayudar a las que están allí. Y crear esa red también nos ayuda no solamente al nivel de África, al nivel de aquí también de España. Somos muchas mujeres hoy día que podemos hacer fuerza para poder llevar nuestra voz en las agendas políticas, porque la voz de las mujeres migrantes, en este caso africana, importa, cuenta y necesitamos que nos escuchen. Nicole, para terminar, ¿de cuántas mujeres, con cuántas mujeres se está trabajando en estos momentos Caribú? Si tengo que hablar de las mujeres que acuden a Caribú todos los días, yo hablaría pues de más de 1.000 o 1.500 al mes. Pero si tengo que centrarme a hablar de las mujeres con quien trabajamos de lunes a viernes y las mujeres que viven en los pisos nuestros, son más de 200 mujeres. Pues Nicole Dongala, directora general de Caribú, te deseamos todo el éxito en este extraordinario trabajo que estás realizando con las mujeres emigrantes africanas. Muchísimas gracias por acompañarnos y te enviamos un fuerte abrazo. Gracias a vosotros también por querer visibilizar esta situación. Gracias. Adiós. Adiós. Oui, chez moi, les jeux se sourire, se ressemblent. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve derrière moi. Encore un autre jour. Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est prise. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Une mère qui, toutes ces années, s'est saignée pour un fils. Aujourd'hui, appelée incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Amélia, c'est Outaou, Lampedusa. De toutes les façons, je suis un cabrimo chez moi. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Continuamos nuestro diálogo con nuestros invitados en los estudios centrales de Radio María en Madrid, Carlota Sánchez y Ramón Enciso. Carlota, Ramón, hemos estado oyendo el testimonio de una mujer que trabaja aquí para acoger a mujeres inmigrantes. ¿Cuál es la situación de la mujer en Liberia? Bueno, pues yo creo que es muy parecida a la que hay generalmente en África, ¿no? El problema, sobre todo, que se ve es una ruptura en la estructura familiar, ¿no? Es como muy de cultura, pues que el hombre pues deja embarazada a la mujer y desaparece, ¿no? Entonces les hace tener una visión de lo que es la mujer pues muy pues terrible, ¿no? Que las hace muchísimo daño y sobre todo ellas en ningún momento pues se sienten amadas por alguien de verdad, ¿no? Entonces es una situación pues terrible, sin duda. Hay muchísimos casos de mujeres solas con hijos. La gran mayoría. De hecho es muy raro ver una familia completa. Tú, Carlota, has tenido ocasión de trabajar con ellas, de hablar con ellas. ¿Qué es lo primero que cuentan, lo primero que desean? Aparte, supongo, de tener una familia normal, que no la tienen, ¿no? Pues yo no sé ni siquiera si desean tener una familia normal como tal, porque es muy difícil desear algo que no conoces o que no has visto. Sí, en casa de las misioneras de la caridad hay muchas madres muy jóvenes con sus bebés y sus hijos, pero es verdad que no sabría decirte qué desean en su corazón, que tienen en su corazón, no sabría decírtelo.
porque al final yo he ido muy poco tiempo y sí, no, o sea, al final he estado con ellas pues hablando de pocas cosas, de sus hijos, hablando, pues las enseñábamos a sumar, a veces a escribir su nombre, pero no llegábamos a tener como una relación muy profunda en la que salieran los deseos de su corazón, la verdad. Cuando te das una vuelta por las ciudades de Liberia y vas por los mercados, ¿la mujer tiene un papel preponderante en el comercio? Pues la verdad es que sí, bastante. O sea, ellas en cuanto a mercados locales, pues están siempre ahí muchísimas trabajando, ¿no? O sea, ellas, pues una vende telas, otra vende fruta, luego por ejemplo en los campos también trabajan mucho ellas. Es verdad que la mujer liberiana es bastante trabajadora. O sea que eso es algo bastante positivo. Os quería preguntar también, dentro del espectro social de Liberia, la religión católica, ¿qué participación tiene? ¿Hay muchos católicos o es algo muy, muy residual? No, hay pocos. O sea, más o menos un 15-20% son católicos. La mayoría del país es protestante, lo heredan de Estados Unidos. Y luego hay un pequeño porcentaje musulmán, pero el catolicismo tampoco tiene mucha fuerza en el país. También, sobre todo, que lo hablamos mucho, debido al reducido número que hay de sacerdotes. Hay muy pocos y muy pocos sacerdotes son destinados a Liberia, lo que hace que sea más complicado. Pues un poblado que está en medio de la selva Liberia difícilmente va a ser católico sin ningún sacerdote ni presencia, ¿no? En la situación educativa, ¿qué habéis podido percibir? ¿Los niños están escolarizados o están más por la calle al albur? Es verdad que no muchos están escolarizados, de hecho pocos se pueden permitir pagar la escolarización, y en este último viaje en Semana Santa pues hemos tenido la suerte de poder ir a un colegio y estar con ellos durante un día de clase, cosa que pues sí les hemos visitado, pero estar con ellos toda la mañana pues nunca lo habíamos hecho, y la realidad es que llegamos y dijimos, joder, qué suerte que estos pueden ir al colegio, pero la realidad es que para 50 niños había 2 profesores, los cuales se pasan el día entero con el teléfono sin dar clase. Entonces no es tanto cuántos están escolarizados y cuántos no, porque la gran mayoría, los escolarizados, viven como los no escolarizados, ¿no? Onolya kuchichoka mama, onolya kuchichoka nzala. Nasuzeyonga nkulowozako, nasuzeyonga nkulowozako, nalya kunkeche bambi, nalya kubuchi mwatu. Hace unos minutos, en el diálogo con nuestra invitada Nicole Ndongala, directora general de Caribú, nos hablaba de las mujeres migrantes bien formadas que también llegan a nuestro país. A nuestro país no solamente llega gente que tiene un nivel de educación muy bajo, vienen inmigrantes que acreditan una buena formación. Por ejemplo, dentro del colectivo que está inundando Europa ahora desde Cuba o desde Venezuela, vienen muchísimos médicos. Y es curioso que en un país como el nuestro, donde siempre nos estamos quejando de la falta de profesionales, pues tengamos varios centenares de médicos cubanos, venezolanos y de otros países que no pueden ejercer su profesión
porque los procesos de normalización, de acreditación, de convalidación de sus estudios son eternos. Estamos hablando de entre 5 y 10 años, en el mejor de los casos, hasta que puedan tener convalidados sus estudios y puedan ejercerlos. Imaginen ustedes de qué manera se podría paliar esta situación en el caso de que el Ministerio de Educación, que es el que tiene las competencias exclusivas de esto, se pusiera las pilas y se cambiara un poco el modelo, y en lugar de ceñirse exclusivamente a la documentación, pues habilitaran a los hospitales para que pudieran echar mano de estos profesionales y los pudieran probar en acción y pudieran ver si están cualificados o no están cualificados. Pero bueno, parece ser que la burocracia nos puede. Ramón, con respecto a Liberia, y terminamos ya la entrevista, yo sé que hay muchos datos que no vienen, que no tienes en la cabeza, pero que tenemos curiosidad por conocer. Allí la formación universitaria, ¿qué papel tiene? Nos decías antes que en un colegio había 2 profesores. O sea, no solamente hay poca gente, sino que además con poca concienciación sobre su actividad, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, en cuanto a la educación y la formación en Liberia es un problema muy grande. Es muy reducido el número de personas que acaban el colegio, por lo tanto, que accedan a la universidad es un porcentaje del país muy, muy pequeño. Y luego, pues, por supuesto, los profesores que hay dentro, la verdad es que no he tenido contacto con ningún profesor de universidades, pero bueno, viendo cómo son los de colegios, pues creo que nos podemos hacer una idea. Es una realidad que, por ejemplo, sí que hay que estudiar enfermería y medicina, y dentro de lo que cabe ellos, pues luego tienen prácticas en hospitales en las que pues sí que hay veces que hay profesionales muy buenos que les enseñan, por lo tanto eso sí es positivo, pero bueno, yo creo que lo que hay que destacar es las pocas personas que acceden a la universidad. En el Hospital Católico donde trabajaba el padre Miguel Pajares, que está en Monrovia, ¿no?, en la capital, sí. En este hospital el personal cualificado ¿hay un porcentaje alto de locales o son casi todos misioneros o gente que viene de otros países? Bueno, o sea, casi todos son locales, pero es verdad que pues por ejemplo el director médico del hospital es de Costa Rica, doctor Marlon Fernández, que es una eminencia, o sea, es una maravilla. Luego también hay uno de Uganda, si no me equivoco, doctor Rubén, y es verdad que ellos han tenido la oportunidad de formarse en lugares muy buenos en cuanto al ámbito sanitario, y pues tenemos la suerte de que han venido a compartir eso ahí a Liberia. ¿Cuándo es el próximo viaje? El próximo viaje es en septiembre, estáis todos invitados. ¿Y tú, Carlota? Yo cuando Dios quiera, ojalá en septiembre también. Pues Ramón Enciso y Carlota Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos y pasar este tiempo de Radio en Raíces. Gracias a ti. Gracias. Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Nos despedimos de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. También nos despedimos de nuestros invitados en esta tarde, Carlota Sánchez y Ramón Enciso, y hemos hablado también con Nicole Ndongala, directora general de Caribú. Le agradecemos la compañía en este bellísimo tiempo de radio que han querido compartir con nosotros. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.